los que están asistiendo, gracias por participar, y especialmente a los panelistas a quienes voy a presentar a continuación. Les comento la mecánica del encuentro. Cada uno de los panelistas va a abordar algún aspecto del título de esta actividad, que es Desinformación, el gran desafío de las comisiones electorales. Tendrá cada panelista 10 minutos para hacer su exposición. Yo voy a estar como moderador verificando que estén en torno de los 10 minutos, y luego vamos a tener un tiempo para que los propios panelistas puedan intercambiar comentarios entre ellos, y para que ustedes también puedan hacer sus preguntas y los panelistas las respondan. Las preguntas las pueden ir haciendo desde ahora mismo en el chat, ¿sí? Pueden ir haciendo las preguntas apenas les vayan surgiendo en el chat, y al final de las exposiciones los panelistas las van a comentar. Con nosotros está Jessica Ludwig, que es oficial del programa senior del Foro Internacional de Estudios Democráticos de la National Endowment for Democracy, la NED, es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos. También está con nosotros Ingrid Vicu, que es experta en Comunicaciones Estratégicas y Elecciones en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, secundada por la Autoridad Electoral Permanente de Rumania, es licenciada en Derecho y en Comunicación y Relaciones Públicas, en la Universidad Nacional de Estudios Políticos y Administración Pública de Bucarest. Y también está con nosotros Eugenio Martínez, que es especialista en datos y fact-checking, analista político para El Diario e Hispano Post, host en Números de TV Noticias y Vivo Play, es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Así que comenzamos escuchando a Jessica. Adelante. Gracias, José, y a Jesús y sus colegas de Transparencia Electoral por la invitación de participar en esta conversación muy importante hoy. La desinformación es un problema complicado, multifacético, y si puedo utilizar una metáfora para explicarla, como las olas del mar, la desinformación está promovida por varias capas que se interactúan bajo la superficie del agua. Puede ser difícil ver los orígenes de las olas o exactamente dónde y cómo toman forma, pero a veces pueden crecer en tamaño y fuerza gracias a los elementos que chocan con la velocidad. Y sentimos los efectos donde las olas más poderosas se quiebran en la costa de la Tierra. El riesgo grande que nos enfrentamos por causa de la desinformación, entonces, es si las democracias están suficientes preparadas en caso de que llegue en algún momento un tsunami. Nos gustaría esperar que la infraestructura de la democracia es fuerte, pero si permitimos que la desinformación gane fuerza suficiente, la realidad es que la velocidad de las olas amenaza la integridad de los cimientos que son esenciales para mantener la democracia, especialmente las elecciones. Fui invitado para comentar sobre el tema de desinformación y deterioro democrático en las sociedades abiertas. Pero quiero clarificar al principio que la desinformación es un desafío realmente que afecta a todos los países y todos los tipos de sociedades, abiertos y cerrados. Pero los dinámicos y los efectos quizás son más sorprendentes en democracias. La era de globalización y cambios en el ecosistema de información, principalmente dado por causa de la digitalización, son factores que han creado condiciones para una tormenta perfecta cuando se mezclan con la desinformación. En un reporte que publicamos en el Foro Internacional de NED en el año pasado, el periodista y analista británico Edward Lucas observó cómo varias características del mercado libre de información que siempre hemos contado solo como fuerzas, como la competencia, espacio para la participación de todos tipos de actores y el valor de imparcialidad por parte de las plataformas de información, puede ser explotados por actores malignos con intenciones de manipular o censurar datos y narrativas presentados al público.
Espero en mi tiempo a cubrir rápidamente 4 preguntas o aspectos de la desinformación. Primero, ¿qué es la desinformación? Segundo, ¿quiénes son los actores? Tercera, ¿cómo afecta a las instituciones democráticas? Y cuarto, ¿qué pueden hacer las democracias en respuesta? Quiero empezar con la definición de la desinformación porque es muy importante que hablamos, que tenemos una idea precisa de qué es la desinformación, porque es una palabra de moda y frecuentemente está utilizado para varias cosas. En el contexto de esta conversación, quiero referirse a la definición de la Relatoria para la Libertad de Expresión de la CIDH como la difusión masiva de información falsa con la intención de engañar al público y a sabiendas de su falsedad. Esto es diferente que información errónea. En inglés tenemos una palabra misinformation, que realmente, honestamente, no sé si existe en español algo semejante, pero esto referirse a información que es falsa, pero no fue compartido necesariamente con el intento de hacer daño. Por ejemplo, cuando el público no entiende bien los datos y comparte información que no está correcta porque cree que quizás tiene veracidad. También hay otro concepto que quiero introducir que es malinformación. Este es un concepto introducido por la investigadora Claire Warhol de Harvard y la organización First Draft, que distingue el uso de información en una manera que quiere engañar a las audiencias con algunos datos que sí están parcialmente verdaderos, pero están presentados en una manera en complejo, típicamente afuera del contexto original. Esta forma de desinformación puede ser más potente y peligroso porque juega con perspectivas auténticas de la población y capitaliza a veces en preocupaciones que están legítimos e importantes para la democracia, como por ejemplo una preocupación por la contabilidad de poder y transparencia en el proceso electoral. ¿Quiénes son los actores que perpetran la desinformación? Lo que hace la desinformación un desafío tan complicado es que varios tipos de actores domésticos e internacionales típicamente están involucrados en la creación y difusión de la desinformación. La mayoría de desinformación está perpetrada por actores políticos, que naturalmente ellos tienen una preferencia muy fuerte para ganar el poder con el proceso electoral. Y en los años recientes es evidente que desafortunadamente ha emergido un mercado para servicios de desinformación por grupos comercializados. Un reporte anual publicado por el Instituto de la Red Oxford sobre el uso de cybertroops por gobiernos y partidos políticos en su última edición notó que la práctica de comprar estos tipos de servicios de compañías que especializan en campañas de propaganda computacional, el uso de bots y otro tipo de otras campañas inauténticas en medios sociales fue observado en más que 80 países alrededor del mundo. Y esto incluso 11 países en América Latina, incluso desafortunadamente muchos países democráticos. Además de los actores domésticos, entran regímenes autoritarios extranjeros. Típicamente, y en el caso de América Latina, hay 3 que son más activos en la región: Rusia, Irán y China. ¿Y qué intereses tienen estos actores en crear confusión adentro de los sistemas democráticos de la región? Ellos
combinan campañas de medios sociales con la presencia de sus medios estatales para amplificar narrativas preferidas por las autoridades de estos estados. En el caso de Rusia y Irán, las autoridades allí no tienen tantos recursos realmente para ganar sus metas o objetivos geopolíticos en América Latina y en otras regiones, pero es muy económico para ellos, para invertir su dinero y recursos en promover narrativas que tratan de amplificar conflictos y que toman ventaja de la polarización que existe en muchos países en América Latina. Y China, por su parte, y específicamente el Partido Comunista de China, está en este momento tratando de promover su propio imagen como un modelo de gobernanza que es más efectivo que las democracias. Entonces, es muy importante para entender cuáles son las motivaciones de estos actores. ¿Cómo afecta a las instituciones democráticas la desinformación? Las capas múltiples de actores involucrados en la difusión de la desinformación a veces la hace casi imposible a desatar el desnudo para ver dónde origina una cuenta o narrativa falsa. También en el Foro Internacional de NED publicamos en enero de 2020 un informe escrito por Samuel Woolley y Katie Joseph que subrayó el papel importante de la psicología en la difusión y aún de desinformación y aún una demanda para la desinformación. Y la desinformación puede acelerar tendencias y ayuda al crecimiento de escepticismo o cynicismo adentro de poblaciones. Esto es un factor importante. El otro es narrativas que más directamente atacan y últimamente tratan de socavar la credibilidad de autoridades. Incluso los medios de comunicación, relevantes actores políticos como candidatos individuales y partidos políticos, y las comisiones electorales y otros responsables para la gestión de elecciones. Yo sé que el tiempo es muy corto, entonces rápidamente quiero ofrecer unas ideas breves para que puedan hacer las democracias en respuesta. Primero, dado el tamaño del potencial desafío que la desinformación puede crear durante un ciclo electoral, es importante que las comisiones electorales recuerdan que pueden buscar aliados en la sociedad civil, y aunque puede ser difícil en plataformas de medios sociales también. También pueden pensar en esfuerzos para combatir o responder a la desinformación que son proactivos, que enfatizan el reparto de información para educar a los votantes sobre el proceso, y también pueden tomar un enfoque defensivo que responden a instancias específicas que amenazan la integridad del proceso. Un recurso, entre otros, que elaboran varias estrategias que las autoridades electorales pueden tomar es el Countering Disinformation Guide, compilado por una iniciativa conjunta del Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Democrático y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Bueno, mis copanelistas distinguidos ciertamente tienen mucho más para compartir en este sentido y por eso voy a cumplir mis comentarios aquí. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Muy interesante tu exposición. Hay algunas preguntas que luego vamos a hacer al final. Les recuerdo a todos los que nos están siguiendo que pueden dejar sus comentarios o preguntas, pueden ser también comentarios en el chat, ¿sí?
Y ahora, Ingrid, tus 10 minutos. Lamentablemente, Ingrid, no te estamos escuchando. Al menos yo. Ahí creo que un poco mejora. Se escucha un poquito bajo. Si te acercas un poco al micrófono, tal vez, pero se escucha. Adelante. Ahora está bien. Ahora perfecto. Creo que tengo demasiada tecnología a mi lado. Muchas gracias por la invitación. Dije que espero que puedo compartir mi pantalla. Me espera un poquito. ¿Me pueden decir, por favor, si se ve bien? Se ve muy bien y se te escucha muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias de nuevo por la invitación. La verdad es que es una oportunidad maravillosa para mí para testar una idea que tuve desde hace bastante tiempo y no encontré la oportunidad de hacerlo, pero creo que la discusión sobre la desinformación y lo que podemos hacer sobre esto ya ha avanzado bastante para poder en este momento concentrarnos en estrategias. De todos modos, voy a intentar hacer una breve descripción del ecosistema de información actual relacionado con las elecciones en el contexto generado por la crisis de COVID-19 y también la digitalización acelerada que siguió. Voy a empezar con esto y después llegaremos a lo que yo les propongo analizar y a lo mejor podemos encontrar juntos o decidir juntos si seguimos adelante con esta idea o no. Esta es una infografía que uso y ¿cómo se dice en español? Bueno, siempre estoy tratando de tener la más reciente información, así que se trata del uso de Internet a nivel mundial en relación con el número de habitantes de cada área geográfica. Es importante tener en cuenta que dentro del contexto de la pandemia muchas actividades en la vida social y política también se han movido total o parcialmente en línea. Sin embargo, aproximadamente 35% de la población mundial todavía no tiene acceso a Internet. Es un fenómeno que nosotros llamamos digital divide. Tampoco me puedo pensar ahora cuál es la traducción en español, pero estoy segura que entienden lo que quiero decir porque afecta más a los grupos típicamente marginados. Bueno, con esta mapa en mente les propongo analizar el año electoral y también pandémico 2020 y parcialmente 2021 desde el punto de vista de la dinámica de la información y su impacto en los actores involucrados en las elecciones, en las diferentes fases del ciclo electoral. Les estaba diciendo que nosotros en India Internacional hemos seguido la evolución de las decisiones relacionadas con elecciones desde que COVID-19 se convirtió en una crisis global. Perdón. Así que desde el 21 de febrero de 2020 al 1 de junio de 2021, al menos 78 países y territorios en todo el mundo han decidido posponer elecciones nacionales y subnacionales debido a COVID-19. Tenemos al menos 41 países y territorios que han decidido posponer elecciones nacionales y referéndums
pero también tenemos 101 países y territorios que han decidido celebrar elecciones nacionales o subnacionales según lo planeado originalmente, a pesar de las preocupaciones relacionadas con COVID-19. También es interesante mirar a esta infografía para darnos cuenta cuál fue la tendencia cuando se trata de decisiones, porque la toma de decisiones es algo, es un tema que también voy a tratar un poco más tarde en este contexto de la desinformación o la manipulación de la información en Internet, en línea. Entre febrero de 2020 y junio de 2021 se programaron más de 200 elecciones generales y locales en todo el mundo, y casi la mitad de estos se pospusieron inicialmente. La mayoría de los aplazamientos se produjeron a principios de 2020 y se puede ver en esta infografía que en marzo, por ejemplo, 50% de las elecciones fueron pospuestos. Y en abril ya 80% de las elecciones se pospusieron. Les estaba diciendo que el consumo de contenido digital se ha incrementado significativamente y cada vez más personas utilizan el Internet como fuente principal de información, incluso sobre política y asuntos electorales. Lo que sucedió fue que, dadas las restricciones impuestas a las reuniones públicas, la campaña política y electoral se ha trasladado principalmente a Internet. Se han desarrollado formas más creativas de difundir el mensaje político. Tenemos ejemplos interesantes en Corea del Sur, en donde la realidad aumentada fue utilizada en la campaña electoral, y también al otro extremo Mali, donde mensajes de texto y radio fueron utilizados debido a la falta de penetración de Internet. La recaudación de fondos también se vio afectada, y las tecnologías en línea se han utilizado intensamente con este propósito en los Estados Unidos y también en Europa. También las plataformas, obviamente, de redes sociales han sido utilizadas de forma intensiva, hecho que intensificó en torno al debate a la regulación de campañas políticas en las plataformas en línea. Una infografía muy interesante basada en la base de datos de IDEA Internacional sobre la participación electoral en todo el mundo nos ayuda a ver cuál fue el impacto de COVID-19 y también de todo lo que siguió, especialmente pensando en el ámbito informacional relacionado con esta pandemia y con elecciones. La participación disminuyó en el 58% de las elecciones nacionales celebradas en 2020 y 2021 en comparación con la participación de promedio, creo que se dice, en las elecciones celebradas entre 2009 y 2019. También se observaron aumentos en la participación en el 42% de los países. Y es interesante entender qué fue lo que generó este aumento. Así que para los países que han visto un aumento a pesar del crisis de COVID-19, existe una correlación entre la implementación de los arreglos especiales de votación, el contexto político, el momento de la celebración de la elección y, muy importante, las estrategias de comunicación con el electorado. Voy a tomar la oportunidad de informarles sobre un instrumento de IDEA Internacional con datos comparativos sobre el uso de las disposiciones electorales especiales en 204 países, y que desde hoy también está disponible en español, así que muchas gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes, y también ustedes pueden compartirlo con los las colegas que a lo mejor lo encuentren útil. Hemos tratado de
realizar, poner a la disposición de los organismos electorales y no solamente de las instituciones de los estados, esta base de datos, este instrumento, porque el COVID-19 ha renovado el enfoque en este tema con el objetivo de permitir que el mayor número de personas vote con la menor cantidad posible de riesgo. Volviendo al ámbito informativo, Idea Internacional también ha desarrollado el monitor global del impacto de COVID-19 en la democracia y los derechos humanos. Es una herramienta para evaluar las implicaciones para la democracia y los derechos humanos de las medidas adoptadas por los gobiernos para enfrentar la pandemia de COVID-19. Y lo que esta herramienta revela es que las violaciones más preocupantes son las restricciones a la libertad de expresión y también a la integridad de los medios de comunicación. Será interesante saber que se documentaron limitaciones abusivas de la libertad de expresión con el pretexto de combatir la desinformación del COVID-19 en al menos 22 países del mundo. Hablando de accesibilidad, también varios países cerraron el Internet alrededor de las elecciones con diferentes justificaciones oficiales. Incitación al odio y noticias falsas fue una de las explicaciones que India tuvo. Seguridad nacional en Bielorrusia y Tanzania, o ninguna explicación, como fue el caso de Burundi, Guinea, Kirguistán o Togo. Este slide resume los principales aspectos que han caracterizado el ecosistema de información de 2020 y 2021, claro, con la excepción de las que hemos mencionado antes. Espero que es bastante obvio que he tratado de estructurar esta presentación teniendo en cuenta diferentes fases del ciclo electoral y cómo COVID-19 y también el ámbito de la información han influenciado, o todavía no tenemos bastante información sobre esto, pero podemos pensar cuál fue el efecto y el impacto de esta infodemia, como fue nombrada, espero que esta es la palabra, cuando se trata de campañas electorales, también comunicación con votantes, también presencia al voto y en otras fases del proceso del ciclo electoral. Así que además de lo que ya he mencionado, es importante también mirar y tener esta evolución en cuenta, porque por seguro no va a parar aquí. El enfoque cambió del miedo a la interferencia extranjera a uno en el que la desinformación doméstica surgió como un fenómeno igualmente preocupante, amplificado por los algoritmos de redes sociales y los medios de comunicación convencionales. Por favor, no puedo ver el chat, así que si me pueden decir cuántos minutos tengo, si aún tengo. Un minuto de cierre, Ingrid. De verdad, no, esto no está bien. Muchas gracias. Así que no voy a leer, pero es muy, muy importante para tener el contexto muy claro. Y también para prácticamente llegar a lo que me interesa más, es la solución propuesta, que tiene más o menos que ver con la competitividad, con la noción de Business Intelligence, Competitive Intelligence, que se aplica en el caso de los organismos electorales. Se han aplicado en el pasado para organismos o instituciones estatales como las instituciones de educación, por ejemplo. Así que les propongo hablar sobre la incrementación, creo que se dice, de la competitividad de los organismos electorales en un entorno de información cada vez más competitivo.
Aquí son unas respuestas porque necesitan los organismos de gestión electoral ser competitivas, y pueden leer unos argumentos aquí. Si están de acuerdo, podemos con ellos, o si no, podemos hablar después. Y también les propongo, porque recibí una pregunta un comentario muy interesante en ruso en mi LinkedIn ayer, cuando estaba promoviendo precisamente este evento, y un señor me dijo que los organismos de gestión electoral tienen que enfocarse solamente en el lado técnico. Y yo entonces les pregunto si alguna vez en su carrera han visto una situación como esta, y si pueden contestar sería muy bien, porque ya tengo un estudio en otras regiones también sobre las principales acusaciones falsas de fraude en las elecciones y cómo han sido gestionadas. El último slide es sobre qué tiene que hacer o tener o saber un organismo de gestión electoral competitivo en el ámbito informativo actual, pero de esto creo que podemos hablar más tarde. Disculpas, muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid, muy interesante. Gracias por el esfuerzo de comprimir toda esta valiosísima información en este rato. Recuerden que pueden ir dejando comentarios o preguntas en el chat. Vamos a escuchar ahora a Eugenio, tus 10 minutos. Hola, buenos días, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Excelente. Gracias. Para no ser redundante con lo que han venido explicando Jessica e Ingrid, creo que me voy a enfocar en el tema de la desinformación y las elecciones, al menos desde la perspectiva de los medios de comunicación. La difusión masiva de información falsa con la intención de engañar al público y a sabiendas de la falsedad resulta especialmente preocupante en contextos electorales, ya que de ser efectiva esa estrategia puede afectar la legitimidad de un proceso que es fundamental para el funcionamiento y la existencia de una sociedad democrática. Lo vimos recientemente en el caso de las elecciones de Estados Unidos, aunque no se limita a Estados Unidos. De hecho, la difusión de desinformación desde el punto de vista profesional, hay que entender que busca dar forma al debate público y en ocasiones con la intención de empobrecer ese debate público. La desinformación siempre ha existido. La diferencia es que ahora la desinformación se hace viral, o las campañas de desinformación siempre han existido, pero ahora con las redes sociales se hacen virales. De hecho, creo que Jessica e Ingrid lo tocaron tangencialmente, pero no hay un norte claro o una explicación clara de dónde viene la desinformación. Es decir, varios estudios vinculan al fenómeno de la desinformación con la polarización política, en donde sostienen que la desinformación es causa de la polarización, en tanto apela a las emociones de las personas y busca reproducir efectos sobre sus comportamientos, mientras otros estudios sostienen que la desinformación es efecto de la polarización política, ya que las personas se encierran en mundos informativos en los que solo acceden a información bajo el prisma de sus propias ideologías o posiciones. De hecho, tal vez ese es el gran peligro de las redes sociales, que las personas empiezan a consumir solo la información que creen, o que creen que es cierta o que les gusta. Y al día de hoy no hay una respuesta concreta para ese fenómeno. Y la desinformación, lamentablemente, es sexy. La desinformación gusta. La aclaratoria, que son los distintos proyectos de fact-checking que pueden existir de forma profesional, es odiosa, no cae bien. Sobre todo, todos podemos tener algún ejemplo en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Telegram, donde cuando se le advierte a alguien que está difundiendo, que está pasando algo que no es cierto, la reacción generalmente es mala, a molestarse. La desinformación, por otra parte, a todo el mundo le gusta la desinformación por alguna razón, y en líneas generales la desinformación circula más rápido que las noticias porque apela a las emociones y resulta en consecuencia más atractiva. Es evidente que la propagación deliberada de información falsa empobrece el debate público y se convierte en un obstáculo para
para participar de las decisiones democráticas. Aquí, ya Ingrid lo decía, también Jessica, hay múltiples actores, desde estados extranjeros que buscan incidir en procesos electorales de otros países, hasta actores privados motivados por razones económicas o actores políticos. El trabajo de estos actores interesados se potencia con el sistema de publicidad digital que está altamente segmentado. La desinformación profesional, la difusión de desinformación profesional le gana la carrera a los organismos electorales y a los proyectos de fact-checking, porque los organismos electorales y los proyectos de fact-checking siguen anclados en el periodismo tradicional. Si alguien monta una estrategia de desinformación, usa publicidad digital para difundir esa desinformación. Aquí hay un problema que la aclaratoria o los proyectos de fact-checking o el fact-checking llegan muy tarde a tratar de aclarar algo que se vuelve viral. De hecho, los medios de comunicación que involuntariamente incurren en la difusión de información falsa, partidos políticos o candidatos que replican información falsa en el marco de campañas negativas, etcétera, contribuyen a esa difusión masiva de la desinformación. A nivel electoral, las investigaciones existentes muestran evidencia contradictoria y es similar al debate que hay sobre si las encuestas influyen, si la difusión de encuestas el día antes de las elecciones influye o no en el comportamiento electoral. No hay una evidencia concreta sobre los efectos significativos de la desinformación o sobre los efectos que la desinformación tiene en determinar la agenda informativa e incluso si la desinformación puede estar conectada con la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Pareciera, por los ejemplos en nuestra región, que la desinformación se está utilizando en contextos electorales y políticos para minar, para erosionar la confianza en las instituciones democráticas. Y otro tema, creo que es importante entender que la diseminación de desinformación no siempre busca dañar la reputación de uno de los participantes en la vida pública o de una elección, sino afectar un interés más difuso, como es el orden público democrático, involucrándose en la integridad del proceso electoral. El caso más reciente, el de Estados Unidos, pero no el único. La desinformación mal combatida afecta ese orden público democrático. Voy cerrando recordando que la publicidad en línea basada en la explotación de datos personales y la capacidad de dirigir mensajes segmentados está fomentando la desinformación, ya que esta se propaga mediante las técnicas y herramientas que utiliza el mercado publicitario. Y las comisiones electorales, ni los medios de comunicación, ni los proyectos de fact-checking están preparados para hacer uso de esas estrategias para combatir la desinformación. Creo que en el caso de las autoridades electorales, uno de los patrones identificados en campañas de desinformación desplegados en América Latina es la difusión de información falsa sobre el proceso electoral, especialmente relativo a la forma y procedimientos para ejercer el voto, el sistema de votación, de cómputo, de totalización y los resultados de la elección. Lo estamos viendo en este momento en Perú. Hay todo un debate sobre los votos nulos, sobre cómo se están contando los votos, sobre si existe o no realmente una manipulación de los resultados como parte de la estrategia política de algunos candidatos. Creo que en el contexto electoral, comisiones electorales, organismos electorales y medios necesitan unificar las definiciones de desinformación y fortalecer las redes regionales, evitando caer en esos juicios de verdad o falsedad que pueden depender de lecturas posibles de materiales ambiguos. Hay cosas que no pueden enfocarse exclusivamente en esto es cierto o esto es falso, porque hay algunos condicionantes para esa interpretación. Ya cierro recordando o sugiriendo a lo mejor o proponiendo que las autoridades electorales deben establecer canales de comunicación eficientes con las principales plataformas, medios de comunicación y organizaciones de verificación para responder con información verídica a la información falsa,
especialmente aquella que busca afectar la integridad del proceso electoral. Pero esta respuesta tiene que seguir la misma lógica de la desinformación, utilizar herramientas de publicidad digital, utilizar estrategias de difusión tipo guerrilla en redes sociales, porque si no se va a perder la batalla contra la desinformación y la infodemia, que es la difusión de información falsa. En el último año, con el tema de COVID-19 y con el tema de las vacunas, nos demuestra que esa batalla es muy difícil ganarla si se sigue librando o si se sigue ejecutando de la forma que lo hemos venido haciendo hasta la fecha. Cierro con esto, gracias. ¿Sí me cumplí mis 10 minutos? Sí, excelente, excelente. Creo que te sobró un minuto, Eugenio, así que muchas gracias. Muchas gracias a los tres panelistas. La verdad que después de escucharlos, a mí me surgen muchas preguntas. Obviamente el tiempo es escaso, pero solo por puntualizar algunas, me voy a quedar con alguna. Hay una pregunta que en realidad es una repregunta, porque ustedes tres ya lo mencionaron, y que es perturbadora, ¿no? Es una repregunta perturbadora, y es si la desinformación impactó tan fuertemente en algún proceso electoral reciente como para cambiar la voluntad popular, por ejemplo. Eso para mí es una pregunta que quienes se dedican a la organización o a la vida institucional, a la defensa de la democracia y de los valores democráticos, es una pregunta que nos pone nerviosos, ¿no es cierto? Porque si llegamos ya a ese punto, bueno, no es posible. Otra pregunta que me surge es, y ya ven que no son conclusiones, son más preguntas y más interrogantes que siguen abriendo la conversación, es, porque no los escuché, sí referencias indirectas, pero no de manera directa, ¿cuál es el rol de las plataformas, ¿sí? De las grandes empresas tecnológicas que aportan la infraestructura, digamos, una infraestructura súper beneficiosa para la conversación democrática, para la participación, para la discusión, pero que también tiene una consecuencia o un uso negativo, un mal uso, que es también para difundir desinformación. ¿Cuál es el rol de los políticos, ¿no? Porque en gran medida el origen de campañas de desinformación proviene de los partidos políticos, ¿sí? Y incluso uno podría decir, bueno, pero hay partidos que tienen valores republicanos, democráticos, evitan ese tipo de prácticas. Bueno, pero las sufren. ¿Cómo se defienden, en todo caso, si hay una fuerza política, un candidato que dice yo, esto no lo voy a hacer, pero bueno, lo está haciendo su rival? Y la última, ya ven que son preguntas muy amplias, y la anteúltima, si quieren, y luego les hago una directa para seguir conversando, es ¿cuál es el lugar de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos y electores? Porque si no nos ponemos, si no pensamos en que hay un rol, un papel a desempeñar por el ciudadano que no solamente va a votar o es requerido su voto en un determinado momento, sino que hay responsabilidades que trascienden el momento de las elecciones. Si no pensamos en ese ciudadano, estamos asumiendo un rol un poco paternalista, sea desde el Estado, sea desde el organismo que organiza las elecciones, sea desde los medios de comunicación, ¿no? Estamos diciendo, estos ciudadanos que se creen cualquier cosa, los tenemos que cuidar, los tenemos que proteger. Entonces, ¿qué rol o qué papel le podemos demandar a los ciudadanos? Y si quieren, una pregunta que por ahí me parece que tiene que ver con el foco de del tema de este seminario, que es ¿qué pueden hacer las comisiones electorales o los organismos electorales? Que hasta ahora han sido organismos bastante anónimos, ¿no? Porque eran un organismo técnico, o sea, más en el pasado, ¿no? Recientemente, obviamente, han ido adquiriendo una visibilidad mayor, pero históricamente, yo recuerdo, no soy un especialista, era un organismo técnico que se dedicaba a una cuestión logística, de planificación, de formación de quienes intervienen en el proceso y demás, y a medida en que esa logística, ese proceso se va siendo afectado desde el exterior, digamos, por, entre otros fenómenos, el fenómeno de la desinformación, han tenido que tener mayor visibilidad. La pregunta acá sería, ¿qué recomendaciones harían ustedes? Algunas ya hemos visto, los tres han hecho de manera directa o indirecta alguna recomendación. ¿Qué recomendación le podrían hacer a los organismos electorales respecto de
digamos, de la organización de su comunicación, ¿sí? De sus estrategias de comunicación, que es como un rol nuevo, de cara a los ciudadanos antes, durante y después de un proceso electoral. Entonces, Jessica, si querés iniciar. Pueden responder cualquiera de las preguntas, les hice varias, pueden responder, elijan y respondan. Todas son muy buenas preguntas y muy complicadas para responder a todos. Pero quiero empezar con la primera pregunta y preocupación muy grande. ¿De qué impacto actual tiene la desinformación en el proceso electoral? Como mencioné antes, realmente es muy difícil para poner el dedo en exactamente qué acción va a tener un impacto o no, al menos de que sea posible preguntar a todos los ciudadanos para preguntar a ellos cómo decidieron hacer su voto, cuáles son los factores. También la desinformación viene desde varias fuentes y lugares y mezclan con ideas intrínsecos y perspectivas que ya existen en la población y juega con sentimientos que son legítimos. Pero lo que sabemos es que sí, la desinformación puede tener un impacto en eventos reales. Por ejemplo, hemos visto evidencia de campañas de desinformación en medios sociales para, por ejemplo, organizar o, lo siento, estoy perdiendo la palabra en español, para anunciar o promover un evento que no pasó en realidad, y podemos ver que sí, gente llegan para una protesta sin organizadores reales. O también estoy pensando en Ucrania, el país que está muy cerca a Rusia y donde Rusia tiene campañas muy fuertes de desinformación y propaganda. Hemos visto protestas y grupos de personas que se reúnen en persona después de que leen información falsa en el Internet. Incluso información que parece que tiene un origen muy súper local. Entonces sabemos que sí, la desinformación puede afectar cosas en la realidad, en persona, pero no sabemos cuándo y cuántas veces. También puede afectar el sentido de la identidad de personas, como también hay en Europa hay muchos ejemplos de estudios y preguntas, opinion polls que fueran hechos para tomar medida de cómo ciudadanos piensan de algunas cosas o no, y donde hay evidencia de más propaganda, por ejemplo, de países extranjeros, actores extranjeros al país, puede haber una correlación entre una identidad que es más negativo a veces. Bueno, hay muchas preguntas, pero quiero decir en relación a todos de estos, cuál es el rol de plataformas, de los actores políticos, de ciudadanos. Todos sí tienen un papel para jugar desafortunadamente en la difusión de desinformación, pero también hay oportunidades para todos estos actores para hacer algo también para combatir o resistir los efectos de la desinformación. Generalmente hay fact-checking como un ejemplo de algo que puede hacer la sociedad civil,
y medios de comunicación también. Y plataformas pueden aumentar, amplificar los esfuerzos de las organizaciones que hacen fact-checking, pero hay que también complementar ese esfuerzo con educación para los ciudadanos y consumidores de medios, porque ellos tienen que aprender cómo entender si información es falsa, qué es el fuente, es un fuente que puede, en que puede tener confianza o no. ¿Y qué pueden hacer las comisiones electorales? Yo creo que es muy importante que ellos piensan tan temprano como pueden en el proceso electoral del desafío que tienen que empezar las preparaciones muy tempranos. Es como preparación para una tormenta en avanzada. Hay que anticipar el caso peor que puede ocurrir y hay que empezar a hacer relaciones con grupos que pueden servir como aliados a combatir la desinformación. Puede empezar discusiones con plataformas de medios sociales tempranos. Hay que identificar con quién puedo hablar si hay un problema, si observemos un problema, o con quién podemos hablar para asegurar que estamos difundiendo información correcta a la población alrededor del proceso electoral. Bueno, estoy segura que Eugenio y Ingrid también tienen recomendaciones y eso es todo, entonces. Gracias, Jessica, muy interesante. Ingrid, tus comentarios finales. No hace falta responder todas las preguntas, yo mencionaba algunas. También veo, Ingrid, que dejaste tu test para rebatir o analizar acusaciones falsas de fraude en elecciones, que está muy interesante también. No sé si querés hacer algún comentario sobre eso, lo dejo a tu criterio. Sí, estaré muy breve, muchas gracias. Si tienen el tiempo para contestar a estas preguntas, les agradecería mucho porque es parte de un estudio que les estaba mencionando, estoy haciendo ahora, y es importante entender y tener los argumentos para tomar un rol, porque una de las preguntas que tú tenías fue ¿cuál es el rol? Perdón. Tenemos que empezar por asumir un rol, porque los organismos electorales se han quedado un poco lejos del tema por un tiempo por lo menos, y creo que es tiempo de compartir papeles y responsabilidades relacionadas con este tema. Y desde este punto podemos después hablar sobre estrategias para no sé si detener, para solucionar de alguna manera, porque solucionar es mucho decir. Vi una pregunta sobre si tenemos que acostumbrarnos a tener desinformación en nuestras vidas, y lo que yo estoy diciendo es algo que he utilizado desde 2017, si no me equivoco. Es algo que escuché en una conferencia y me gustó mucho, que se llama Reality Vertigo. A lo mejor lo puedes trasladar para que todo el mundo entienda. Todos estamos viviendo, los expertos, sin importar qué estudios tenemos, cuál es nuestro nivel de pensamiento crítico, todos estamos experimentando esto porque no tenemos, el volumen de información es tan alto y tan intenso y no tenemos el tiempo de averiguar si lo que leímos ahora o en un minuto es verdad o es falso. Bueno, voy a parar aquí porque supongo que ya el tiempo se acabó. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar. Gracias, Ingrid. Eugenio, tus últimos minutos en esta intervención para que elijas por dónde preferís concluir. No, estás muteado, Eugenio. ¿Puede ser?
seguís muteado. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Bueno, para unas breves reflexiones, creo que es el momento que los organismos electorales, comisiones electorales, comiencen a tener sus propios departamentos de fact-checking, que colaboren adicionalmente con los proyectos profesionales. Porque va siendo hora de que los organismos electorales, las comisiones electorales, entren en el debate informativo o entren en la lucha contra la desinformación, porque la desinformación afecta no solamente el desenvolvimiento de una elección en particular, sino que puede afectar el orden democrático y la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales, que es lo que estamos viendo en muchos países. Y lo peor que puede ocurrir es que los ciudadanos pierdan la confianza en los procesos electorales a causa de acusaciones infundadas o estrategias de políticas de desinformación. Ingrid hacía mención a una pregunta en el chat sobre si tenemos que acostumbrarnos a vivir con la desinformación, y más allá del volumen y del ejemplo que ella colocaba, en realidad en las sociedades siempre ha existido desinformación. El problema es que ahora es viral. Hay un canal nuevo, hay nuevos canales para difundir esa desinformación, así que lo que tenemos que aprender o a convivir con eso es a estar bombardeados constantemente por estrategias de desinformación a las que hay que empezar a hacer frente con nuevas herramientas e, insisto, con Big Data, porque cuando hay una estrategia profesional de desinformación, esa va dirigida a un público específico. Así que el fact-checking también tiene que ir dirigido a ese público específico. Ya vimos un ejemplo en la campaña presidencial del año 2016 en Estados Unidos de la segmentación de estrategias de desinformación. Así que los proyectos de fact-checking tienen que tener una estrategia similar para llegar a quien se está tratando de desinformar o manipular con desinformación. Gracias. Gracias, Eugenio. Tratamos de abordar en esta hora, que llevamos casi una hora de conversación, muchos aspectos, obviamente desafíos más grandes. Creo que hay algunas líneas claras respecto del diagnóstico, hay algunas buenas experiencias que se mencionaron, hay una hoja de ruta también, si se quiere, que se exploró en estas conversaciones. Hay muy buenas preguntas en el chat y en el espacio de preguntas y respuestas. No las hemos podido abordar de lleno a cada una, pero creo que hemos sobrevolado casi todas. Yo les agradezco mucho a los panelistas, a los participantes, a los organizadores por invitarme también, y les cedo la palabra final a Jesús, que no sé si quiere agregar algo más. Muchas gracias, José. Bueno, no, nada, simplemente agradecer también a los panelistas, a Jessica, a Ingrid, a Eugenio, por la disposición, por siempre trabajar en conjunto. A ti, José, también por tu tiempo, por la moderación y los comentarios, y a todos y todas los que se conectaron, a los que nos acompañaron, preguntaron, participaron. Les mando un saludo también de parte de Leandro, querido director de Transparencia Electoral, que lamentablemente lo agarró volando el evento, pero simplemente agradecerles a todos e invitarlos, porque esto es un ciclo de webinars que apenas está comenzando. Hoy tuvimos un lindo comienzo con este evento sobre desinformación, pero vamos a seguir tratando temas que tienen que ver con las comisiones electorales y sus desafíos, así que quedan todas y todos invitados a seguir conectados a los webinars de Transparencia Electoral. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Y a todos. Chao. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Saludos.